Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Hoy vamos a pensar en voz alta con el diputado Casareto. Te lo propongo. Vamos a ir por la Argentina grande, la Argentina profunda, la Argentina que más allá de los idas y vueltas de los vientos y a contravientos, necesita ponerse de pie. Gracias, Casareto. Una larga noche tranquila, como para pensar en voz alta. Estaba pensando... Un gusto acompañarte. En ese Marcelo Pablo, que es su nombre, el niño que fue, un día creciendo en territorio entrerriano. ¿En dónde? Bueno, a mí me ha tocado vivir en distintos lugares de Entre Ríos. De chico, en Concepción del Uruguay, empecé el jardín de infantes, en la escuela Tejero Martínez. Después mis padres se separaron, me fui a Rosario del Tala, al centro de la provincia, a la escuela número 1, Enésimo Leguizamón, hice la escuela primaria, y en el Club Atlético Rosario del Tala empecé a jugar al básquet. Después mi madre ganó un cargo en Maciá, 50 kilómetros, también en el centro de la provincia, así que ahí terminé el último año de la primaria, hice toda la secundaria en el José María Paz y jugué al fútbol en Martín Fierro. Y al terminar la secundaria empecé a estudiar en la universidad ya en Paraná, a casi 200 kilómetros, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en la cual me recibí de Contador Público Nacional en el año 1990. ¿Y vos soñabas con ser deportista? Yo era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando me fui a Maciá no jugaba nadie al básquet. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. Qué lindo. Y bueno, y después yo tengo 4 operaciones en el pulmón, porque tenía un Mirá tumor. vos, ¿y qué te pasó? Tenía un tumor en el pulmón, así que tuve operaciones, Uf. con lo cual tuve que dejar el deporte. Claro. O sea que cuando ¡Qué iba lío! a primer año de la facultad, ya no hice más. Y tenía que ir a las Olimpiadas con todos los deportistas, que eran todos mis amigos, y yo me dediqué a jugar al ajedrez. Así que iba a jugar al Fenómeno lo ajedrez. tuyo. Hasta que al final, después, con los años, pude volver a hacer deporte. Yo digo, en esto pero ya de- en términos amateur, ahora juego al fútbol y al básquet, Muy bien. pero ya tengo 56 años, jugamos Muy con bien. los veteranos. Digo, en el lío de la vida, donde hay una bisagra, donde no sabes o revalorás qué es vivir o que de pronto se apague la luz, me imagino cómo te habrá construido ese momento límite de tu vida. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste Yo todo ese lío? tenía de 13 años, 14 un años, pibe. 17 años, Un 18 recontra años. pibe. Y sí, me tocó operaciones muy complicadas en las cuales Compleja. tuve mucho riesgo de vida, ¿no? O Pero sea, totalmente, a eso me yo en un refiero. momento pesaba 70 kilos y después de las operaciones quedaban menos de 50. Y digo, siempre, O ¿quién sea, estaba? ¿Tu mamá al lado? Sí, claro. ¿Nombre de la mamá? Rosa Catalina Paoloni, maestra, maestra urbana y rural, o sea, así que muchas veces la acompañamos en la ciudad o en el campo, digamos, en parajes como Altamirano, Durazno. ¿Y por qué fuiste contador? ¿Por qué estudiaste contador? Bueno, Él tenía una salida laboral. nosotros somos mi madre, mi hermano y yo. O sea, Claro. que una familia chica, ¿no? Y en aquel momento vivía mi abuela. Y nosotros teníamos siempre una preocupación por Y claro. la cultura, la Com- educación. Claro, como cuidamos el a sistema mamá y a la docente. abuela, claro. Sí, pero viste, venía el invierno y nosotros con mi hermano y con mi madre Muy bien. mirábamos la biblioteca, mirábamos los libros. Me encantó. Hablábamos de diccionario, de Me geografía, de encantó. historia. Me encantó. Viste, era todo estudiar. Y con esa Y maestra... entonces ella siempre decía que el sueño era que fuéramos los primeros universitarios de la familia. Uy, qué lindo eso. Y después, cuando viste, fue pensando un poco más, dijo, y me gustaría que fueran profesores universitarios. Para que mis hijos no sean profesionales solamente, sino que sean los profesores de los futuros profesionales. Me encantó. Y bueno, finalmente hemos podido ser profesionales. Yo Qué contador orgullo, público Dios, qué orgullo. y profesor universitario hace 30 años. Y digo, Así que, ¿y cómo es eso eso lo de...? teníamos siempre. Digo, hoy sos diputado y tenés una representación política importante. Ser diputado, que todo tu gente diga, yo también quiero que estés, es un montón. Es un montón. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario en el centro de estudiantes, después presidente del centro de estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba de un escritorio. Epa, y ahí tenía Epa. que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER.
de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que siempre participé mucho en la universidad. Y después, como profesor en la UAD, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, también fui consejero directivo y consejero superior hasta asumir acá. O sea, en diciembre del 2019, yo renuncié a mi cargo de consejero docente, ad honorem, ¿no? Tal cual. Por la responsabilidad de estar acá. Pero siempre me interesó la política, desde muy joven, y sumando años... ¿El peronismo vos? Claro, sumando años estoy hace 35, 36 años en cargos políticos importantes. ¿Y cuál fue, además de este gran cargo de diputado, qué otra cosa hiciste? Bueno, además de las funciones universitarias, fui ministro de Economía a nivel provincial. Epa. Fui el más joven de la historia, con 30 años. Mirá. Y después, fui senador, fui presidente del bloque de senadores a nivel provincial, entre otras funciones, ¿no? Estuve a cargo como presidente del Instituto de la Vivienda, estuve al frente de la administración tributaria. Una representación política? ¿Qué significa? Bueno, a mí me tocó, desde 1990 que me recibí hasta acá, en estos 33 años, decir, claro. Yo estuve con Jorge Busti, que fue gobernador tres veces. Lo conocí mucho. Estuve con Mario Moine, que fue gobernador una vez. Tal cual. Estuve con Urribari, que fue gobernador 2 veces. Claro. Y con Bordet, que está terminando su segundo mandato. Mirá. O sea que he trabajado 9 periodos, porque cuando perdimos, que ganó Montiel, yo fui electo senador. Claro. Así que tengo una permanencia de décadas en esto. Y la representación popular es muy importante. Muy importante. Digamos, cuando uno está en la política, te interesa expresar tus opiniones, tener lugar en una mesa de decisiones. Y bueno, y la verdad que yo miraba el Congreso y lo veía grandioso, ¿no? Y nunca pensé venir al Congreso. El gobernador Bordet me ofreció, me dijo, encabezar la lista de diputados nacionales, y vine y asumí acá en el Congreso. Me imagino cuando juraste. Cuando juraste. Y después, en la primera sesión ya tuve que hablar. Y bueno, y yo tenía mucha experiencia, pero era la primera vez en la gran escena nacional. ¿Y de qué hablaste? Y bueno, hablé en ese momento que era la ley de emergencia, de solidaridad que mandó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que fue la primera ley que tratamos en diciembre del 19. Y a poco de andar, inclusive, viste que cuando está el presidente en el estrado, se para, lo sustituye el vicepresidente o los presidentes de las comisiones, me hace seña Sergio Massa y me dice, vení. ¿Qué pasa? Dice, hacete cargo de la presidencia de la sesión. Y tenía 3 sesiones yo acá. Y te sentaste ahí. Y bueno, y entonces di la vuelta al estrado así, e iba repasando el reglamento en mi cabeza. Claro. ¿No? Y bueno, y está todo muy organizado, ¿no? Secretario por secretario. Te ayuda. Y pero hay que conducir el debate. ¿Cómo? Vos estás en el hemiciclo de la mayor escena de la política argentina. Tal cual. Con 257 diputados y estás sentado. O sea que era... Desde el jardín, ¿no? Prácticamente. Claro, no sos a la universidad. Claro, o sea, llegás al estrado máximo de la Argentina. Y decime, ¿y pudiste en este tránsito hasta aquí, claro, en el medio de la pandemia y todos estos líos, meter algún proyecto tuyo o intervenir en algún debate donde decís, ahí estuve? En todos. Porque en la conformación de nuestro bloque, con Massa, Máximo Kirchner, Germán Martínez ahora, me dieron la responsabilidad de ser secretario en Presupuesto y Hacienda. En general, en todos los temas, está Carlos Heller y yo. Es un montón. Viste que es la comisión donde pasa todo. Después, en el primer tramo estuve en la ley previsional, digamos, en la presidente de la comisión previsional, y en el segundo tramo me ha tocado presidente de la comisión de industria. Así que en todas las leyes económicas he intervenido. Y bueno, y digamos, lo que es la ley de movilidad previsional, hoy el presidente y el ministro de Economía anunciaron un aumento a los jubilados. Tal cual. De 10 trimestres que va, la ley que votamos, 8 trimestres dio por encima de la inflación. Claro. O sea que eso es una ley muy buena para los jubilados para que más votamos o menos ir empatando, en diciembre de 2020, y yo fui el presidente de esa comisión que elaboró la ley. Y bueno, después, este año pasado, fui protagonista y fundamenté la ley automotriz, que ha disparado inversiones en 13 plantas industriales, la ley de biotecnología. Yo me acuerdo cuando el presidente, con Massa, pero siendo presidente acá de la Cámara, viajaron a Alemania y se sentaron par a par con empresas automotrices. En Alemania, y después fue, ¿te acuerdas? En la Cumbre de las Américas, que se hizo en Los Ángeles, con empresas norteamericanas. Tal cual. Y a mí me tocó articular con los sindicatos, con el SMATA, con la UOM. Explícame cómo se hace. Y bueno,
Hay que ir. ¿Cómo se articula? Yo fui personalmente, con otros colegas, Sí, claro. hablamos con Ricardo Piñarelli, secretario general de Nesmata, Abel Fulán de la UOM, hicimos una jornada acá, invitamos a los sindicatos del caucho, del vidrio, de textiles, de todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, Claro. con ADEFA, que son las 13 fábricas, Sí. y con AFAC, que son todos los autopartistas, que son alrededor de 500. Y bueno, y finalmente conseguimos que esa ley, por ejemplo, saliera con un quórum de 129, que es el mínimo, salió con 227 votos, Mira, con un consenso importante. Muy bueno. La ley de biotecnología la sacamos con 221 votos, también un consenso importante. La ley de promoción de la actividad de la construcción, también la sacamos con una mayoría importante. La ley del cannabis medicinal, también. Bueno, hay muchas leyes. Yo no trato de que sean leyes mías, trato que sean leyes claro. buenas para la Argentina. Entonces, cual. a mí me toca ser parte del bloque oficialista y defender las iniciativas de nuestro gobierno. Entonces, cuando vos mirás, la Argentina crece en parte por las leyes que votamos nosotros. Tal cual. La Argentina es récord de exportaciones en este momento por las leyes que votamos nosotros. Lleva 33 meses consecutivos creando empleos privados, es por las leyes que votamos nosotros. También hay problemas, la inflación está alta y otras cosas, pero bueno, tampoco uno puede resolver todos los problemas del Congreso. Decime, hablando de los poderes, ¿tenés alguna opinión formada a propósito que un hombre como Rosati en el espacio de la Cámara de Comercio Americana hable de expansión económica y de nuestra moneda? Bueno, creo que habla sin saber. Ah, O sea, claramente, Ah. qué sé yo, uno puede hablar de derecho, yo he estudiado mucho, pero no soy un especialista en derecho. no. Y bueno, y él puede hablar de economía, pero no sabe de economía. Digamos, entonces, claramente, lo que está haciendo es planteando hoy una posición política. Claro. O sea, Rosati, una mayoría... ¿Vos crees que toma la voz de la oposición? Sí, claro, totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Claro. Eso amerita que vaya contra el Ejecutivo Nacional, contra el Congreso Nacional y contra las provincias. Y eso es lo que amerita que se esté tratando hoy un juicio político, que nosotros lo denunciamos por 4 causales, que se sumaron más causales adicionales, y ahora se suma este, que es la suspensión de las elecciones en Tucumán y es bravo. San Juan. Yo me estuve noticiando y escuchando a los que saben a propósito de las constituciones provinciales. En esto de todavía entre unitarios y federales, y Buenos Aires te dice lo que tenés que hacer. Es raro. Bueno, vos que conocés de la historia de la Argentina y de la historia política de la Argentina, Sí. para los que no lo saben, la Argentina se Explícale. conforma a partir de la decisión de las provincias. Tal cual. O sea, las provincias Tal deciden cual. armar una confederación. Unidas Y es más, en... digamos, ¿Qué dice el nosotros como preámbulo? entrerrianos, Claro. con Urquiza, pudimos avanzar en la organización nacional y con el liderazgo de Urquiza, Alberdi redacta la Constitución de Sí, señor. 1853. A través de bases. Y la exactamente. primer capital de la República Argentina, de la Confederación en ese momento, fue Paraná, Entre Ríos. O sea, después de 1860 volvió la capital, digamos, a Buenos Aires, pero Qué cosa el puerto, ¿eh? claro, pero Qué cosa el el único puerto, momento en el cual la federal. capital no estuvo en Buenos Aires fue cuando estuvo en Entre Ríos. Yo te recordaba... Y de hecho, la última reforma de la Constitución, que fue en 1994, 2004. se hizo en Paraná y Santa Fe, y la jura de la Constitución se hizo en el Palacio San José, ahí que está al lado de San Justo, cerca de Concepción del Uruguay. Ahí se juró la Constitución actualmente vigente. Y ahí andaban Rosati, Maqueda y demás. Pero se han olvidado alguna cosita. Se olvidan. Sí. Se olvidan. Yo digo, bueno, esto de la capital, uno como cronista acompañaba en su momento a ese presidente de Alfonsín como cronista. Íbamos otros colegas cuando quería hacerla en Viedma y Carmen de Patagones, trasladar a la capital, salir de este centrismo, este ombligo que es Buenos Aires, ¿no? Sí, cuando vos mirás de los 40 y pico de millones de argentinos, tal vez la mitad está en el entorno de Buenos Aires Sí, y tal Gran cual. Buenos Aires. Sí, tal cual. Y eso genera congestión de servicios públicos. O sea, y en definitiva es más inversión donde se vino la gente o más inversión de donde se viene la gente. Ah, me gustó eso. Esa es la discusión del federalismo. O de dónde viene la gente. Claro, porque en realidad, ¿por qué se vendría un entrerriano a vivir acá? Claro, ¿qué motivo? ¿O por qué se vendría un santiagueño, un chaqueño, un formoseño? Se viene porque allá no tiene oportunidades y no Tal tiene cual. calidad de vida o no tiene empleo. Claro. Entonces, acá, en este Congreso se discute a veces, por ejemplo,
qué sé yo, la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego. Sí. ¿Está bien o está mal? Está bien. Algunos dirigentes de la oposición dicen, vamos a derogarla. Por supuesto, entonces vos tenés 24 provincias, 23 y la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién viviría en Tierra del Fuego? Poquita gente. O sea, si vos no le das un estímulo para que vayas a vivir a la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, o a esa provincia que está con un clima tan duro, es muy difícil que la gente se instale ahí. Entonces vos de Buenos Aires decís, ¿y por qué subsidiamos Tierra del Fuego? Bueno, está bien, qué sé yo, ¿viste? Patricia Bullrich dijo, cambiemos la Malvina por unas vacunas que nos den los ingleses. O sea, si una provincia más, una provincia menos, es una vacuna más o es el costo de una promoción industrial, me parece que es no mirar lo que es la República Argentina. Así que yo vengo a defender siempre el federalismo. Sí. Vengo a defender el federalismo que hoy se está viendo en algunas políticas concretas. La Nación subsidia la tarifa de energía eléctrica, el agua potable, el transporte de pasajeros, de colectivos. Pero viste el otro día Macri, en un reportaje por Asalto, dice, no, pero todos son feudales, todo ese norte. Con un desprecio al país real de cada uno con su autonomía. Claro, no sé por qué. Claro, vos fíjate que hay... Y te puso 50.000 millones de dólares de deuda y te gobierna Buenos Aires hace 16 años. Claro, entonces, desde un punto de vista conceptual, la sede de las principales empresas está en Buenos Aires. Entonces, sí, claro. La sede de la tributación está en Buenos Aires. Y por eso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es rica en sí, porque vive gente con un nivel de ingresos más alto. Tal cual. Y además tiene una mayor recaudación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los impuestos que cobra y por el convenio multilateral. ¿Cómo es eso? Explícame. El convenio multilateral es lo que coordina ingresos brutos. Entonces se paga por ventas y compras. Entonces, una empresa que tiene actividad en toda la Argentina, pero tiene domicilio en Buenos Aires, termina pagando mucho más a la ciudad de Buenos Aires que lo que pagan las provincias donde hacen las actividades. Te comprendí. Entonces, sentado acá, el jefe de gobierno de la ciudad recibe más dinero cuando la empresa o las empresas tienen actividad en el interior. Entonces, cuando vos mirás, qué sé yo, si vos querés la renta que se genera, por decirte en Entre Ríos, en términos de producción, cuando vos mirás el nivel de subsidio por las retenciones que paga el productor entrerriano, cuando vos mirás la diferencia de cambio entre el dólar que le pagan frente al dólar libre, y bueno, cuando vos mirás, hay una gran transferencia de recursos de los entrerrianos a la ciudad de Buenos Aires, o al gobierno central. Bueno, entonces uno está en un momento y tiene que pelear por eso. La coparticipación, pero es que siempre hay un tironeo. ¿Cómo es eso? La coparticipación significa... A ver, explica. ¿Quién tiene que recaudar los impuestos en la Argentina? ¿Quién? Como las provincias formaron la nación, son las provincias las dueñas de las facultades tributarias. En la Constitución delegaron solamente la renta del comercio exterior. Solo eso. Claro. Lo que pasa es que después, en esta configuración de que la Argentina ha tenido intervenciones federales y golpes militares, en la década del 30, empezó a la nación, con el impuesto a los réditos, decir, yo empiezo a cobrar este impuesto que es facultad a ustedes, pero le voy a dar una parte. Y entonces lo empezó a cobrar la nación como un impuesto transitorio, en un régimen transitorio que está hace 90 años. Mirá vos. Entonces, las facultades son de las provincias. ¿Y pero eso la tomó no se puede corregir o actualizar? Sí, claro, pero lo que pasa es que la coparticipación son leyes y convenios que tienen que firmar el presidente y todos los gobernadores, ser ley del Congreso y ley en cada legislatura. Mirá vos. En la deuda de las leyes que están vigentes, la de hoy, de 1988, ¿sabés cómo se llama esa ley? No. Régimen transitorio de distribución de fondos. Transitorio. Siempre fue transitorio. Y desde 1988 para acá no se pudo votar en el Congreso 88, en todas las gestiones. 88, 98 tenés 10 años. Al 2008 tenés 20 años. Tanto tiempo. Y la reforma de la Constitución del 94 puso como plazo tope que para 1996 debía estar sancionada. Estamos en el 2023. Y bueno, y no se cumple porque no hay acuerdo. Entonces... ahí es donde empieza a discutirse somos ricos y el federalismo real. Simultáneamente. ¿Qué pasó en la década del 90? Cuando Cavallo te decía, que cada provincia se la arregle como pueda. ¿Qué pasó ahí? Y pasaron muchas cosas. Por ejemplo, nosotros acá emitimos dictamen esta semana para renegociar las deudas de los municipios que tomaron con el BID para hacer obras de agua potable y cloacas. Sí, ahí lo vi. Es un ente nacional. El ENOSA. Entonces, hoy
vos tenés, el gobierno de Macri se fue con 28 obras, de las cuales 11 estaban en ejecución y 17 paradas. ¿Y entonces? Hoy hay 1.100 obras en agua potable. 1.100. 1.100 contra 11. ¿Está? Ahora, lo que vinimos a discutir fue deudas de agua potable que tomaron municipios de la provincia de Córdoba en el año 95, 96, 97, que vos me preguntabas. Mira, en el cual, en lugar de tomar el crédito de la nación y pagarlo, o las provincias, dijo, ¿qué hicieron? que se endeude el municipio en dólares para extender Es la un red de agua montón, potable. de es plata. imposible. Y claro, lo que pasa es que después te quedó una deuda en dólares y ¿Cómo con la un pagaste? dólar que estaba en ese momento 1 a 1, Claro, y ahora ahora está 240 O más. o 400 y pico si va al dólar libre. Entonces, claramente No se lo hace puedes pagar imposible nunca, pagar. Y claro. eso es lo que hubo que refinanciar ahora. ¿Y Imagínate qué vos. hicieron ustedes ahí? ¿Lo arreglaron? ¿Cómo No, lo- se refinanció para que Lo pudiera corrigieron, ser eso. compatible pagando un porcentaje de los ingresos del municipio. ¿Tu provincia tiene eso? No, No. no, porque yo fui ministro de Economía y ayer lo decía en la reunión de comisión. ¿Lo dijiste? Sí, claro. Y en ese caso lo asumió a la deuda de la provincia y se devolvió todo. ¿Se devolvió? Sí, se devolvió todo. Al BID no se le debe. Pero lo que pasa es que asumió la provincia, los entrerrianos, ese endeudamiento que en Córdoba dijeron que se endeude el municipio y veamos cómo pagamos. Y así fue. Y así fue. Y estamos hoy, llevamos 23 años de este siglo y 5 más. O sea, son 28 años atrás. Alguien lo va a pagar. Claro. Y decime, ¿y el tema de la deuda, que vos sos contador, no la vamos a pagar nunca y vamos eternamente a seguir pagando los intereses de los intereses? ¿O Bueno, tenemos que necesitar? ¿Vos querés que te diga la verdad? Sí, claro. Bueno, entonces Parece- todos los países del mundo tienen deuda. Pero no 50 lucas. Tener deuda no es un problema Epa, en sí 50 mismo. mil millones y que en fondo Si te no- diga si no- lo que tenés que hacer. Ah, bueno, ahí está bueno el tema. Compañero. Entonces el asunto es que en qué invertiste ese dinero, No está. ¿está? Y después es si vos resignás soberanía en cuanto a la política interna. ¿Saben quién es él? Él es el diputado Casareto. Hacemos una pausa y seguimos pensando en voz alta. Ya venimos. Bueno, aquí estamos con el diputado Casareto. Nos está tratando de explicar qué hacemos con la deuda externa y está bueno pensar en voz alta a un hombre que conoce el entramado más allá de los números. ¿Y cómo ves para adelante, digo, para los hijos de nuestros hijos esto? Bueno, entonces vos tenés, por un lado, la magnitud de la deuda. ¿Está? Eso Sí. es un problema. Pero más que eso, el problema está en los vencimientos de la deuda y en la tasa de interés de la deuda. A ver. Entonces, vos tenés financiamiento internacional al 3%, por ejemplo. Ahí, La mayoría ahí de los van países a del aumentar mundo. la tasa. Ahora, los gringos. cuando nosotros queremos ir al mercado internacional, hoy no nos prestan. Totalmente. Entonces, Macri se endeudó todo lo que pudo hasta que agotó la capacidad de endeudamiento. Cuando no pudo endeudarse más, fue al Fondo Monetario y tomó 45 mil millones de dólares, que están estructurados en vencimiento en 2 años y medio. Es imposible. Bueno, entonces, la Argentina consiguió refinanciar ahora, pero cada 3 meses tiene la auditoría del Fondo Claro. Monetario para ver si te da los fondos para que le pague los fondos del trimestre. Tal cual. O sea, a los 3 meses, a los 3 meses, Va a los bien, 3 meses, va bien. así hasta mitad del año que viene. Y a partir de ahí te da para que lo pagues hasta 2034. Entonces, el tema está en la negociación que la Argentina lleve, que no signifique la caída del aparato productivo nacional, Claro. que no signifique ajustes en términos de bienestar económico para los argentinos. Tal cual. Ahora, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir durante largo tiempo con la deuda. Claramente, si la Argentina encausa la situación, vamos a poder... Pero gane quien gane. Sí, porque esto, si soy presidente yo mañana, o a fin de año, o el que fuera, va a tener que asumir la negociación y la renegociación permanente de la deuda, Tal cual. como ha ocurrido desde los 70 para acá. ¿Y no nos van a apretar con los recursos naturales? Bueno, siempre va a haber presiones. O sea, Siempre. la deuda de la Argentina, vos recordarás, cuando fue el golpe militar eran 5.000 millones de dólares. Y cuando se fue la dictadura militar eran 45.000 millones de Tal dólares. cual. Olmos Gaona, me acuerdo. Entonces, cuando el presidente Alfonsín asume en el 83, el principal problema que tenía era la deuda. Tal cual. Lo Y la manda tuvo que Bernardo renegociar. Brito.
Y lo manda a Grispo una idea. Leonardo Grispo, después Juan Vital Zurri, Zurri, Machinet, todo lo que bueno, conoce. perfecto. Después, cuando asume Menem en el 89, el principal tema era la deuda. Tuvo que ir a renegociar la deuda, ¿te acuerdas? Llegó E hizo la el paridad plan de la Baker, el plan Brady. E hizo la paridad del 1 a 1. Después, con De la Rúa, el problema era la deuda. Tal Que tuvo cual. que el blindaje, el megacanje. Entonces, digamos, Devaluación. cuando vino Rodríguez Sá, fue el default. Y bueno, cuando vino Kirchner, de vuelta era la negociación de la deuda. Entonces, a ¿Qué cada pasó uno. ahí? Explícame, ¿qué pasó con Labaña y la deuda? ¿Qué hizo Labaña? Y Néstor, por supuesto. Bueno, lo que hizo el presidente Kirchner fue renegociar desde el 25 de mayo del 2003 que asumió hasta fin del 2005. Claro. Dentro de lo cual hizo una oferta a los bonistas, Kirchner Labaña, y decidió junto con Lula la cancelación de toda la deuda con el Fondo Monetario. Es maravilloso. 10.000 millones de dólares se pagaron de frente a mano. Qué bárbaro. El 5 de enero del año 2006. Qué bárbaro. Y eso claramente conllevó una mayor independencia económica en la Pero Argentina totalmente. al efecto de determinar las políticas internas. Pero totalmente. Entonces, como peronista, yo tengo dos grandes conceptos. Uno, el de Perón, que cuando se creó el Fondo Monetario en los 40, no adhirió al Fondo Monetario. Exactamente. Porque significaba resignar soberanía nacional. Exactamente. Bueno, en esa época el patrón oro y la esterlina habían caído y el fondo jugaba fuerte. Exacto. Y entonces recién se adhirió al fondo después del golpe contra Perón en el 55. Tal cual. En el Con Kiger 56 Bacena y compañía. fue el primer stand-by. Y la otra visión es la de Kirchner, que a fin del 2005, inicio del 2006, pagó toda la deuda y nuevamente recuperó la capacidad de la Argentina de decidir la política económica. Tal cual. Claramente, las circunstancias de nuestro gobierno hoy están que no tenemos los fondos para poder No pagar está la plata. esos 45.000 millones. Con sequía y todo Porque no se invirtió en el desarrollo productivo y porque claramente entre la deuda anterior, la pandemia, la guerra, la sequía, hoy lo ves al ministro de Economía Massa, que está haciendo malabarismo Tal cual. para sostener el nivel de crecimiento económico con un nivel de reserva libre de disponibilidad bajo. Por eso cuando uno escucha algunos delirios conceptuales de incluso un diputado que anda dando vuelta por acá que dice que tiene la gran solución, o desde dinamitar al Banco Central o desconocer la deuda. Y ninguno tiene un plan económico. Yo te pregunto una cosa. Vamos, el gobierno tiene dos grandes políticas. La política fiscal, Claro. que es manejar el presupuesto, los ingresos, los gastos, y la política monetaria, que la maneja A a ver, través del enséñame Banco eso porque yo Central. no sé. A ver, contame. Bueno, entonces, vos tenés un déficit de la Argentina que fue en 2020 por la pandemia 6% del PBI que se financió con emisión monetaria. Tal cual. En 2021 fue 3% del PBI que se financió con emisión monetaria. 2,5% el año pasado y 1,9% va a ser este año ¿Con qué se financió? con emisión monetaria. Entonces, Entonces, ¿está equivocado Rosati? eso presiona al tipo de cambio Y porque no entonces, tenemos sí, claro. capacidad de endeudamiento y porque la economía nacional no tiene la capacidad de absorción de tantos pesos. Tal cual. Ese es el problema. No tiene Entonces, capacidad de absorción. ¿eh? Claro, porque Estados Unidos, ¿cómo se financió en la pandemia? Emitiendo deuda y emitiendo dólares. Así es. Digamos, y Europa, Estados Unidos. claro, eso y Europa emitiendo deuda y emitiendo euros. Y nosotros, deuda no podíamos emitir y los pesos que emitimos es como que son muchos y aumenta la velocidad de circulación y eso es lo que nos lleva a tener una inflación del 100% anual. No se le puede pisar. Ahora, cuando vos decís, perfecto, yo no quiero emitir más, ¿vos no querés emitir más? No. Muy bien. Entonces, de acá no tenés recursos, vamos a este recurso. Tenés que cobrar más impuestos a la gente o tenés que bajar el gasto. ¿Está? Entonces, Eso es lo que te dice el Fondo Monetario. bueno, pero cuando vos decís, yo voy a prender fuego al Banco Central o no voy a emitir más, o Rosati dice, me preocupa la emisión, perfecto, ¿qué querés hacer? ¿Vas a recortar el gasto? ¿En qué lo vas a recortar? ¿En dónde? Los El planes. 60% son jubilados y gasto social. El gasto social hoy es brutal, pero también es brutal que la mitad de la población no tenga para comer. Bueno, no, pero acá estamos hablando de lo que ya estás gastando. Con este nivel de gasto, vos tenés estas consecuencias sociales. Si vos bajás más el gasto, va a tener más Es consecuencias una sociales. explosión, claro, totalmente. Entonces, si vos hoy tenés $1 a 230, digamos, oficial, Sí. y $1 blue al doble, un poco más del doble. Cuando de la oposición te dicen, acá hay que unificar el tipo de cambio, ¿qué significa eso? A ver, explícame. De que vos vas a pasar
los precios de la economía, algunos están a dólar oficial, porque vos importaste 81 mil millones de dólares a dólar oficial, y otros están al blue. Cuando vos pasás todo al valor del blue, en vez de tener una inflación del 100% en el año, va a tener el 100% en el mes. O sea que la receta que da hoy Bullrich, la que da Larreta, la que da Milei y demás, con variantes, ligeras variantes, está en una gran devaluación, que sería una gran inflación, una gran inflación inmediata y una gran caída del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Mucho más. Porque vos posicionate a cuánto se dolarizaría la economía si llegás a la opción de Milei. De acuerdo a lo que dicen los estudios, el dólar se iría a 2.000 pesos o 7.000 pesos. Los servicios. Y bueno, y entonces todos los precios aumentarían en esa dimensión y los salarios no. Entonces el trabajador que hoy está enojado o está con bronca y lo mira con expectativa a esas ideas locas, ideas locas, que sepa que el principal perjudicado va a ser él. Y como después de la devaluación plantean la eliminación de la moneda y la dolarización, significaría bajar el salario en dólares muy fuerte a todos los argentinos y cristalizar esa situación para siempre. Porque si vos quedás atado al dólar, quedás atado a la política económica de Estados Unidos. Mirá a Ecuador. Bueno, entonces, no hay ningún país importante que haya dolarizado. Brasil no resigna la emisión de los reales, Estados Unidos tampoco. ¿Cómo se sacó encima el lío Grecia y Portugal? ¿Tenés idea de eso? Bueno, lo que pasa es que ellos son los hermanos pobres de una Unión Europea rica. Ahí está. Entonces, cuando vos te atás, eso le pasó a la Argentina en la convertibilidad. A ver. Vos te ataste a un valor del dólar 1 a 1. Sí. Entonces, si la productividad de la economía norteamericana aumenta año a año, vos tenés que ir aumentando la misma productividad que Estados Unidos. Sí, es un tipo que te compite. Estados Unidos si vos no compite. la aumentás, este año tu dólar, digamos, se atrasó 3%. Sí. Al año siguiente 6, al año siguiente 9, al año siguiente 12. Cuando pasan 10 años de convertibilidad, está atrasado un 30 o 40%. Entonces, ¿cómo termina eso? Con que empezás a importar todo y se hace muy caro producir acá. Entonces, tenés déficit comercial, te endeudás hasta que se corta el endeudamiento y ahí explota la convertibilidad. Entonces, en el caso de Europa, ellos suprimieron la moneda para ir a una moneda común en un Banco Central Europeo que tiene la moneda que es el euro. Pero ellos crearon una serie de fondos compensadores y demás que atendieron la situación. No lograron. De España, Portugal y de Grecia. Que vos sabés un montón. Yo soy profesor de Economía Internacional. No, pero te estoy escuchando con atención y además tratando de aprender y de conocer. Digo, hablando de internacional, Brasil dice, ¿qué hacemos con la moneda? Voy a China y voy a la Argentina. No, Alberto, ¿y si buscamos una moneda común y si hacemos el yin, yuan y dejamos el dólar? ¿Desde dónde hay que leer todo eso? Por eso, moneda común, te contestaría en términos de Carlitos Tevez. Very difficult. Qué lindo. Pero lo que pasa es que vos tenés que mirar, el comercio internacional se hace en dólares. Claro. Pero ¿quiénes son nuestros principales socios comerciales? El principal, Brasil. Claro. Y el segundo, China. Claro. Y Estados Unidos compite con nosotros. Compite con nosotros. Claro. Siempre fue así. Claro. Digamos. Entonces, este es el tema. El comercio en reales con Brasil o el comercio en yuanes con China es importante. Porque, a ver, si yo tengo que pagar importaciones que vienen de Brasil, tengo que ir a conseguir dólares que no tengo para pagar en dólares a los brasileros que en definitiva convierten a reales. Claro. Entonces lo que se busca es eliminar eso para pasar a un régimen de acuerdo Argentina-Brasil para financiar las exportaciones brasileras, importaciones nuestras en moneda brasilera. Eso es lo que está hablando Alberto Fernández y Massa. ¿Está bien eso? Con Lula. Está bien. Y eso es lo que está hablando Alberto Fernández y Massa con China. Pero los gringos no quieren eso. Y no quieren porque ellos quieren seguir teniendo el dólar como moneda de referencia. Y te hace la vida imposible eso. Bueno. No te dejan jugar, te bloquean. Lo que pasa es que nosotros tenemos la dependencia financiera del Fondo Monetario que lo domina Estados Unidos. Y el comercio con Brasil y con China. Entonces, es un juego estratégico muy importante. Yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con Eduardo Valdés, y siempre estamos discutiendo estos temas. Inclusive comparto con el presidente de la Nación algunas de las actividades internacionales. ¿Estuviste en Chile? ¿En Chile?
con el presidente. Estuvimos hace algunas semanas atrás, cuando se hizo la misión oficial de la Argentina. Fue? ¿Cómo nos fue? Y bueno, se entrevistó el presidente Alberto Fernández con el presidente Gabriel Boric. Sí. Hace un año atrás, Boric había venido a la Argentina. Tal cual. Y ahora fue una devolución de la Ahí está visita. el amigo Bielsa. Sí, estuvimos en la Embajada Argentina y en Santiago de Chile. Abro un paréntesis chiquitito. Hoy se decidió que el director técnico, a vos te gusta el fútbol, de Uruguay sea el don Marcelo Bielsa. Y bueno, hablamos de fútbol también con Rafael. Claro, a Rafael le gusta mucho. En la embajada. No, muy importante, porque la Argentina, vos sabés, a lo largo de la historia, hemos sido hermanos con los chilenos y fuimos ahí al campo de Maipú, donde se dieron el abrazo San Martín y O'Higgins. Claro. ¿Ah? Pero al mismo tiempo hemos tenido conflictos como el Beagle, que se han arreglado diplomáticamente. Los milicos de un lado y milicos del otro. Pero... Exacto. Y bueno, y llegamos al casi conflicto armado con el canal de Beagle. Pero bueno, hay una buena relación. Así que acompañé al presidente, al canciller, ¿Y a cómo Chile. estuvo eso? ¿Bien? Muy bien, estuvimos ahí. Fuimos al campo de fueron Maipú. al campo de Maipú, mirá Sí. vos. Después estuvimos en una reunión en la embajada, que fue una reunión virtual de todos los presidentes de América Latina. Me encantó. Que estuvo en la conexión nuestro presidente con Lula de Brasil, López Obrador de México, bueno, todo Petro de Colombia, los otros presidentes de América Latina. Y después estuvimos en el Palacio de la Moneda, que es la casa de gobierno, ahí donde, bueno, murió Salvador Allende, asesinado por el golpe del 73. Tal cual. Estuvimos ahí en la oficina, lo que era el despacho mirá, vos de Salvador Allende. Claro. Se cumplen 50 años este año. Así es. 50 años, el 11 de septiembre. El Así 11 es. de septiembre. Así que estuvimos ahí, y bueno, los que conocemos un poco la historia y demás, bueno, íbamos cantando, ¿viste? Hoy pisaré las calles nuevamente, ¿no? Hoy pisaré las calles nuevamente y las alamedas, ¿no? Volveré caminando por las alamedas. Te digo y te pregunto, recién hablabas que se comunicaron con los presidentes latinoamericanos. El poder imperial, todos los poderes imperiales necesitan los recursos, que el litio, que el gas, que el petróleo. ¿Hasta qué punto, cómo te sentás a negociar para que no se lo lleven todos y terminemos esquilmados? Bueno, ¿sabes cuál es el tema que hablaron los presidentes? No. Lo puedo decir porque fue público, ¿no? Claro. Hablaron del tema de la inflación. Ah, mira. O sea que nosotros siempre nos creemos que somos los únicos que tenemos problemas, pero en realidad en otra dimensión, cuando asumió Alberto Fernández, Macri dejó una inflación del 54%. De ahí saltamos al 100%. ¿tá? Pero otros que tenían menos saltaron en su inflación en este último año, sobre todo, y es un ¿Eso problema. fue la pandemia? Eso fue la pandemia y fue la guerra. Y la guerra. ¿no? Ahí estaba... Y en el caso nuestro ahora se complica aún más con la sequía, porque la sequía se está viendo en este momento. Yo estuve en tu patria chica, Entre Ríos, ¿cómo está la cosa? Por eso, yo la semana pasada estuve en el Consejo Agroindustrial, acá en la Bolsa de Cereales. Ah, contame. Y bueno, se vio que hay producciones de soja, trigo, maíz y demás. ¿Entre Ríos es arroz? También es arroz, digamos, como una economía regional. Muy importante el arroz. Y bueno, y hay caída de la producción, de la cosecha del 40, del 50% o más por el tema de la sequía. Mucho eso. Y eso se está viendo ahora, porque la cosecha, por ejemplo, de soja empezó en marzo, se vende en abril, en mayo. Ya no hay más ganado, ¿no? Al ganado lo sacaron para poder plantar soja, ¿no? Se desplazó la frontera. La frontera, las mejores tierras son las agrícolas, y al aumentarse la extensión de la superficie agrícola, se fue desplazando la ganadería más hacia el centro-norte. Es cierto que la llevan a las islas, a la producción, y por eso queman los pastizales y todas esas cosas. Digamos, primero se desplaza hacia el norte, hacia la zona de más monte. Claro. Que es la zona que no se puede sembrar. Y después ahí hay cría, y cuando el animal tiene determinado peso, se lo trae a la isla para que dé el pastaje y el engorde final. Y por eso queman. Y por eso queman. Bueno, las quemas tienen varias razones. Una de las razones es esa. Digamos, de que hay gente que quiere las pasturas, entonces si vos quemás, sale pasto nuevo que es más alimento para los animales. Yo digo, en el tema del medio ambiente, todo lo que sea los acuíferos, ¿qué opinas de todo eso? Porque hay leyes que están pendientes acá de ecología. Nosotros tenemos abajo los humedales. Abajo de Entre Ríos
tenemos el acuífero Guaraní, Nada más ni nada que menos. es el más grande de América, ¿no? Más grande de América. Y bueno, y lo hay que quieren cuidarlo, todos. ¿no? Y Porque lo quieren todos. hay parte de agua dulce, ¿no? Pero hay parte también que es de agua salada. Entonces a veces las perforaciones, por ejemplo, por el tema de termas, lleva a un intercambio de las napas que puede llevar a que el agua salada vaya hasta la dulce y eso genera un Y haces problema. lío, claro. Y arriba tenemos el tema de los humedales, ¿no? Claro. Y Tenemos la entonces- ley de humedales que está en discusión acá en el Congreso. Y ahí no Nosotros pasa emitimos nada. un dictamen, pero bueno, no hemos tenido ¿Y mayoría cómo, para poder cómo tratarlo. se preserva todo eso? Lo que pasa es que hay que tener un equilibrio A entre ver. la necesidad de producir más y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Bueno, Entonces algunos dicen, prohibamos la producción y dejemos todo verde, son extremos. pero bueno. tenemos 46 millones de argentinos. Y sí. Y otros dicen, bueno, produzcamos y bueno, los problemas que hay no son Sigue tan habiendo graves. naranja y pomelo en Entre Ríos. Yo era chico, caminábamos por los campos llenos de naranjas. Tenés una zona de Entre Ríos que es la costa del Uruguay, Claro. el sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, Qué lindo que era ahí. que eso es todo citrus, ¿no? Todo o sea que es, citrus. en el caso nuestro, es Chajarí, Federación, Qué Concordia. lindo eso. ¿Y ahí hay capitales argentinos o los brasileros fueron comprando cosas? No, son esencialmente son argentinos. Mira, Y bueno, ahí como variedad ahora está, junto con el citrus, se fue introduciendo el arándano. el arándano. El arándano tiene mercado externo también. Mira vos. Y bueno, y después tenés el arroz en la zona de también Concordia, San Salvador y demás. Tal cual. Y después tenés un gran desarrollo de la actividad avícola. Mucho O sea, era, la mucho. producción de pollo, de carne, Uf, es el 50% de la producción argentina. el 50. Sí, de Paraná, Crespo, todo hasta Concepción del Uruguay, Mirá vos. Colón, está el 50% de la producción de pollo de la Argentina. Íbamos, me acuerdo, Y después tenés, digamos, avicultura de ponedora de huevo, que también es importante. el Palmar. Qué lindo que era el Palmar. Cuando íbamos cruzando las balsas antes del túnel subfluvial. El Palmar está en Colón, fue uno de los primeros parques nacionales. Claro. Pero te voy a contar algo que vos sabés, A ver. digamos, y que por ahí la audiencia no lo sabe. Entre Ríos tiene el río Paraná Claro. y el río Uruguay. Tal cual. El Mocoretá y Guayquiraró en el norte. Qué lindo. Entonces, está realmente la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasa? Por las cuestiones de defensa nacional, la hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas era la eventualidad de una guerra con Brasil o con Tal Chile cual. y demás. Tal cual. Entonces, la hipótesis de conflicto era que Brasil era expansionista e iba a invadir la Argentina. Mirá. Entonces, en Entre Ríos está lleno de guarniciones militares, Mirá. porque los brasileros supuestamente iban a entrar por misiones. ¿Pero qué me estás diciendo? De Entre Ríos iban a salir las Fuerzas Armadas y el campo de batalla iba a ser Corrientes. No, ¿Está? no me supera. Para lo cual, en caso de que no nos fuera bien en esa primera fase de la guerra, Una hipótesis. había que no hacer ningún puente que comunique a la Mesopotamia con Buenos Aires. Tal cual. Y entonces había, digamos, puentes importantes en otros lugares, Sí. pero en Entre Ríos no. O sea que pasaban las décadas Tenés Santa y Fe, por entonces ejemplo. vos tenías que venir en balsa. Entonces cuando vos venías Por eso era. del sur de Entre Ríos, pasaba, digamos, los Sí. dos brazos del Paraná en una balsa, isla y otra balsa. Yo digo, en el gobierno de Entre Ríos, Corrientes tendió un puente. O con Chaco. Sí, claro. Corrientes Chaco es el Hay un puente puente. Corrientes Resistencia. Ahí va. Que está hace muchas décadas. Pero en Entre Ríos no. Entre Ríos. Entonces, no, solamente, ¿sabes cuándo se dio la conexión física? No, con el túnel. Con el túnel subfluvial. Mirá. Que lo comenzaron ¿Quién lo el hizo gobernador eso? de Entre Ríos, Uranga, y Silvestre Beñi de Santa Fe. Mirá. ¿Por qué se hizo un túnel y no un puente? Contame. Porque el subsuelo, el lecho del río es de las provincias y el puente es jurisdicción nacional. No, me morí. Entonces, los ministros de Economía nacionales de la década del 40, del Sí, 50 sí, y sí. demás, ponían en los presupuestos la chance de hacer un puente y las Fuerzas Armadas vetaban eso, Mirá. para que no se vos. pudiera hacer un puente. Entonces dijeron, ¿qué tenemos? ¿El subsuelo nuestro? Hagámoslo. Hagamos el túnel. Y bueno, y eso demoró Un montón. prácticamente toda la década del 60, hasta que fines de los 60 se inauguró el túnel Así que subfluvial. se hizo por eso, mirá vos. Y después, el que rompió con esa lógica fue Juan Domingo Perón en su tercer gobierno. Claro. Su tercer gobierno activó los acuerdos con el Uruguay, hizo, digamos, Salto Grande, que es Concordia Salto, el puente de Colón Paysandú y el puente de Fray Ventos Puerto Pero Consuelo. claro, Y claro. comenzó con el puente Zárate Brazo Largo, que por razones del golpe militar
Esas obras, algunas se terminaron inaugurando en el proceso. Digamos, yo me acuerdo que fui, era chiquitito, al Paysandú Colón, que se inauguró en el año 1975. Mirá. Y el Sarte Brazo Largo se inauguró en 1977, ya Mirá era vos, el mirá qué gobierno año. militar. Pero el desarrollo había estado ahí y después, en el gobierno de Menem de la Rúa, se terminó el puente Rosario Victoria. Yo quiero decirte un montón de gracias. Nos ayudaste a pensar la Argentina que nos importa. Gracias, Casareto. Bueno, muchas gracias a vos. Y a vos, gracias por este ida y vuelta en este espacio que junto con vos hacemos, que se denomina Entrevistas. Hasta la próxima. Gracias.